Traición en la derecha, Uribe, Paloma Valencia y el ascenso polémico de Abelardo de la Espriella. Una historia de alianzas, dudas y cuestionamientos. Por RTVC, Raya Noticias. La derecha colombiana vive un momento de fractura y debate intenso, rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. A primera vista, puede parecer una contienda entre nombres conocidos y estructuras tradicionales, pero bajo esa superficie hay tensiones, disputas internas y señales que apuntan a una reconfiguración profunda de las élites políticas de ese sector. En el centro de esta polémica se encuentra un protagonista que ha acaparado titulares, debates en redes sociales y discusiones en pasillos legislativos, Abelardo de la Espriella, y en el otro extremo, Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, figuras emblemáticas del centro democrático, cuestionados por decisiones estratégicas que algunos analistas ya califican de traición política. ¿Un pacto de unidad o una pantomima? Uribe y Paloma Valencia. Desde el inicio de la disputa interna de la derecha, uno de los puntos más comentados ha sido la relación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia. A simple vista, muchos esperaban que la bancada uribista consolidara su apoyo para una candidatura que representara continuidad ideológica dentro del sector. Sin embargo, analistas y políticos cercanos han señalado que la aparente cercanía entre Uribe y Paloma Valencia no es lo que parece. Según estas voces, esa alianza es más una pantomima política que una verdadera unión estratégica. La razón, sostienen, es simple. Uribe no consideraría a Valencia la carta más fuerte para enfrentar la segunda vuelta presidencial y estaría reservando su voto hasta el mismo día de la consulta interna, el 8 de marzo, para tomar una decisión basada en cálculo político más que en lealtades previas. Vélez echó la soga al cuello solito, le metieron una patada en el centro democrático del mismo Álvaro Uribe a Paloma Valencia. Uribe ya lo dijo, si de la Espriella pasa a segunda vuelta, todos con de la Espriella. En vez de decir, no es que no estamos pensando en eso, Paloma Valencia va a pasar a segunda vuelta, o Juan Carlos Pinzón, o el que sea, ¿no? Ya de una vez están diciendo eso. Eso sí, para el progresismo, que Abelardo pase a segunda vuelta es lo mejor, porque en todas las proyecciones la gente no quiere a la derecha y mucho menos a alguien peligroso y de extrema derecha. Para votar por mí, por Alejo Vergel, el próximo 8 de marzo es muy fácil. Te entregarán este tarjetón del Senado. En la última casilla de la primera fila aparece el logo del Frente Amplio Unitario. Lo marcas con una X y luego marcas con otra X el número 5. Así derrotaremos a los traidores del pueblo y sumaremos una curul más del progresismo en el Senado. Muchas gracias. Este tipo de movimientos calculados dentro del Centro Democrático, el partido que Uribe fundó y lidera como figura moral, ha generado desconcierto entre las bases tradicionales del uribismo. Algunos sectores sentían que su opción natural era Paloma Valencia, por afinidad ideológica, trayectoria y cercanía con las bases. Pero las señales desde la cúpula parecen apuntar hacia un reacomodo táctico, con miras a fortalecer una candidatura alternativa, la de Abelardo de la Espriella, cuya figura ha emergido con fuerza en las últimas semanas. Ese viraje, para algunos críticos más que oportunidad política, se perfila como una traición a un liderazgo reconocido y plantea la pregunta central. ¿Está Uribe abandonando a sus propios cuadros en favor de una nueva figura con más dinero o más presencia mediática que coherencia política? Vamos rápidamente a escoger candidato por el partido y a buscar alianzas. Con el tigre. Yo he hablado, hoy estaba que cuando el doctor de la Espriella, que tanto apreciamos. El fenómeno Abelardo de la Espriella, de abogado progresista a candidato multimillonario. La elección de Abelardo de la Espriella como posible alternativa en la derecha ha generado debates tan intensos como inesperados. El precandidato no viene de la clase política tradicional. Es un empresario y abogado que ha sabido posicionarse mediáticamente con discursos móviles, firmes y con un estilo que combina confrontación con espectáculo. Pero detrás de esa figura mediática hay múltiples cuestionamientos que han encendido alarmas sobre su legitimidad como candidato serio para la presidencia de Colombia. 1. Encuestas bajo la lupa. Las encuestas digitales que lo ponen a la cabeza o como fuerte contendiente han sido duramente criticadas, especialmente aquellas auspiciadas por medios como la revista Semana, calificadas por algunos como absurdas, carentes de metodología seria y más orientadas a generar ruido mediático que información confiable. Esta percepción ha alimentado la narrativa de que su ascenso no se basa en respaldo popular genuino, sino en estrategias de posicionamiento más que en intención real de voto sólida. 2. Fortuna personal y fuentes de financiamiento. Otra de las grandes preguntas alrededor de la Espriella es cómo ha logrado pasar, aparentemente, de un abogado de perfil técnico
a un multimillonario con capacidad de financiar eventos masivos, como el que realizó recientemente en el Movistar Arena, con más de 15.000 asistentes. Almuerzo en Cambridge, porque abajo donde Jorge Mansur estamos en Moñito. Es un almuerzo que le estamos brindando al Ñeñe Hernández y a la reina nacional de la belleza, María Mónica Urbina, como invitados especiales el doctor Julio Mansur y su señora Carmen Mayito Inver y el doctor Jorge Mansur, es gobernador de Córdoba. El menú es revoltillo de bagre salado, arroz de frijolito, mote de palmito, ensalada de huevo con zanahoria y papa, rollo de carne y para rematar una anguilla de maíz. El mismo de la Espriella ha dicho que la campaña se financia autososteniblemente, vendiendo artículos de campaña como tenis, ropa y gorras, y que todo proviene de su patrimonio personal. Yo le dije a mi mujer, mi amor, tocó dar el paso adelante porque la gente que está ahí no se va a atrever a hacer lo que hay que hacer. Porque a todos los financia un grupo, porque pertenecen a la casta política, porque son políticamente... Ay, papito, por eso es que, Hernán, por eso es que también están mareados conmigo porque yo no les he recibido billetes. Hey, loco, no quiero plata, fresco. Entonces mi mujer dijo, ah, sí, y le vas a meter mano a la plata de nosotros. Le dije, espérate, que voy a montar un modelo de financiación de la campaña. Ajá, ¿y cómo es esa vaina? Fácil. Yo soy constructor, voy a hacer un edificio en la T donde tengo mi oficina. Voy a tumbar esa vaina, donde tengo la sede de la firma en Bogotá en la zona T, y voy a hacer 53 suites, aparta suites de lujo. Un día antes de anunciar mi candidatura, lancé el proyecto en Bogotá, lo pueden revisar, se llama De la Espriella Collection. Y lo hemos visto en tu página. Ah, bueno. Y le dije, nena, el edificio es de nosotros. Vamos a hacer el desarrollo. Con la venta de esas 73 suites, yo hago 73.000 millones de pesos, si Dios quiere. Ya vendí el 75% del proyecto, está en una fiducia. Yo saco el valor del edificio y me queda el billete de la campaña. Voy a hacer un sold out en 20 días, si Dios lo permite, en un mes. Y el gasto de eso me lo reponen los votos, la reposición estatal. Ahora bien, yo no puedo tocar la plata que están pagando quienes me están comprando eso, porque eso va para la fiducia. Yo cojo esa plática de otro yonchito que tenía por ahí, pero la repongo con la venta de las suites y con la reposición de los votos. Ahí está la campaña. Sin embargo, analistas independientes siguen señalando que no queda claro cómo se financian realmente estos eventos y si se trata de dinero propio o de aportantes con intereses ideológicos o económicos detrás, redes empresariales y socios bajo cuestionamiento. Las asociaciones empresariales y personales de la Espriella también han estado en el centro de la polémica. Vínculos con figuras controvertidas. Se ha señalado que algunos miembros vinculados a su círculo tienen antecedentes cuestionables, incluyendo familiares de personas condenadas por promover grupos paramilitares o empresarios cuya gestión estuvo ligada a bienes incautados relacionados con redes del narcotráfico. Estos señalamientos ponen en entredicho la integridad de la red de apoyo de la Espriella y generan dudas sobre las prioridades éticas detrás de su campaña, socios petroleros y posición política. Además, se ha subrayado que su empresa, Defensor, tiene asociaciones con sectores petroleros, lo que explicaría su firme oposición a las políticas ambientales y reformas presentadas por el gobierno actual. Esa relación con intereses económicos tradicionales contrasta con la narrativa de renovación y defensa de valores que él promueve en sus discursos públicos, celebridades y figuras públicas en la ecuación. Entre sus conexiones empresariales, también destaca la participación de personajes como el cantante silvestre Dan Gond en marcas vinculadas a De la Espriella, así como figuras políticas con trayectorias complejas como Juan Carlos Gozaín, exgobernador de Bolívar destituido en el pasado, por su implicación en escándalos de corrupción. Todo este entramado, además de alimentar la percepción de una campaña con sospechas detrás de cada aliado, contribuye a la idea de que De la Espriella mueve piezas más allá del terreno político clásico.
Sus lazos empresariales y la diversidad de sus socios exponen una red de intereses que parecen superar lo meramente electoral. La controversia con Alex Saab, ¿defensor o facilitador? Sin duda, uno de los capítulos más explosivos del PRONT está relacionado con la defensa legal que Abelardo de la Espriella brindó en el pasado al empresario colombiano Alex Saab, señalado en múltiples ocasiones como testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Este vínculo ha generado críticas feroces, no solo desde sectores progresistas, sino también desde voces independientes, que cuestionan la aparente contradicción entre sus ataques al gobierno venezolano y su rol como defensor de alguien estrechamente relacionado con ese mismo régimen. Acusaciones adicionales sugieren que la oficina de la Espriella pudo haber jugado un papel cuestionable en la fuga de Saab, alertando a la defensa sobre operativos policiales antes de su captura, aunque parte de estas afirmaciones han sido objeto de investigaciones que en algunos casos se cerraron por falta de pruebas. Lo cierto es que esta historia ha dejado una sombra alrededor de su campaña y de su credibilidad para criticar duramente a gobiernos autoritarios, cuando él mismo respaldó legalmente a quienes podrían considerarse aliados de esos regímenes. ¿Autoridad moral o cola de paja? Muchos consideran que Abelardo de la Espriella carece de autoridad moral para criticar a figuras como Iván Cepeda o Gustavo Petro, no debido a diferencias ideológicas, sino por el cúmulo de cuestionamientos éticos, asociaciones polémicas y una trayectoria que no siempre ha sido consistente con sus discursos públicos. Esta crítica se ha intensificado en sectores progresistas y moderados que señalan una cola de paja, una carga de contradicciones no resueltas, que lo hace vulnerable a cuestionamientos y que, en última instancia, debilita su legitimidad como representante de una alternativa política seria para encarar los desafíos del país. Epílogo. ¿Hacia dónde va la derecha colombiana? Lo que está en juego en la derecha colombiana no es solo quién pasa a segunda vuelta o quién representa mejor a ese electorado. La verdadera disputa es qué representa ese sector en el futuro político del país. ¿Una renovación ética y programática? ¿Una extensión del viejo uribismo? ¿O un movimiento liderado por figuras con redes de poder económico y mediático más que proyecto político claro? La relación entre Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, lejos de ser una simple anécdota de campaña, resume la tensión entre tradición y nuevo liderazgo dentro de un espectro que históricamente ha dominado la política colombiana. El 8 de marzo, cuando se definan apoyos y candidaturas en firme, puede ser más que una fecha en el calendario. Podría marcar el inicio de una nueva era en la derecha, o confirmar que, una vez más, los mismos intereses detrás del poder político terminan imponiéndose sobre las verdaderas voces ciudadanas. El universo empresarial de la Espriella, socios cuestionados, saldos en rojo y bienes raíces. La imagen de Abelardo de la Espriella está cimentada en la de un empresario exitoso y diversificado, que además de abogado, es escritor, cantante, diseñador de moda, dueño de una marca de licores y ahora debutante político con la intención de ser presidente. Por eso estoy aspirando a la presidencia de Colombia, porque yo hago lo difícil. Lo fácil lo hacen los demás, asegura de la Espriella. La silla vacía rastreó sus empresas, propiedades y socios para armar toda la red de relaciones que se teje alrededor de su actividad empresarial y entender la estructura de una fortuna que, según dice, le da independencia para financiar su propia campaña. Tras revisar decenas de actas, escrituras, balances y formularios empresariales publicados hasta diciembre de 2025, la silla vacía encontró 35 empresas, entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, con las que de la Espriella tiene relación vigente o muy reciente. De esas, en 15, el precandidato tiene figuración directa a nombre propio o de su familia. Esas firmas representan una amplia gama de potenciales conflictos de interés y hacen parte del universo empresarial de la Espriella, como se refieren dentro del grupo a las empresas que lo integran. Aunque el relato de la Espriella es el del rey Midas, todo lo que toca se convierte en oro, esta investigación revela que mucha de la narrativa alrededor de su éxito empresarial no está sustentada en sus estados financieros y que varios de sus socios tienen o han tenido problemas con la justicia. El fuerte del precandidato presidencial son los bienes raíces. La silla vacía envió un cuestionario a de la Espriella para conocer su versión, pero a través de un comunicado, la campaña se negó a responder las preguntas por considerarlas capciosas y tendenciosas. Dijo que las preguntas debían responderlas las empresas y no el precandidato. Sin embargo, de la Espriella es representante legal, accionista o imagen de todas las empresas por las que fue consultado. Estas son 6 revelaciones del universo empresarial de la Espriella. En Colombia, Abelardo
De la Espriella tiene un pool de al menos 7 empresas en las que están representados sus intereses. De la Espriella Lawyers, firma de abogados, fundada en 2004. De la Espriella App, prestación de servicios jurídicos a través de plataformas digitales, fundada en 2020. Cosenza, maneja buena parte de los bienes de Abelardo de la Espriella, su esposa Ana Lucía Pineda y sus hijos. Dentro de su objeto también tiene ganadería, fundada en 2015. De la Espriella Style, comercio de alimentos, bebidas y prendas de vestir, fundada en 2022. Dominio de la Espriella, producción y comercialización del vino Fratellone. Ron Defensor 12 años y Ron Defensor 18 años, fundada en 2020. Mediterráneo. Corp, obras de ingeniería civil y actividades inmobiliarias, fundada en 2009. Northwest SAES, se dedica a actividades inmobiliarias, fundada en 2015. De la Espriella App dejó de reportar a la Cámara de Comercio desde 2022 y Northwest también lo hizo desde 2024. Así que solo 5 de las 7 empresas están completamente activas. Según los estados financieros reportados en 2025, esas 5 firmas sumadas registraron ingresos por 16.130 millones en 2024, pero los resultados contables de 4 de ellas, después de gastos e impuestos, fueron incipientes e incluso 2 tuvieron pérdidas. De la Espriella Lawyers, la firma de abogados, fue la única con un resultado positivo exitoso. Representó 406 de los 419 millones que tuvo el universo empresarial en ganancias después de impuestos. Otras 2 empresas, Mediterráneo Corp y Cosenza, reportaron los otros 13 millones. Las 2 empresas restantes tuvieron pérdidas que mandaron a rojo todo el balance financiero del universo empresarial. Dominio de la Espriella, la del licor, tuvo 552 millones de pesos en pérdidas, y de la Espriella Style arrojó pérdidas por 26 millones de pesos. Esa empresa es la encargada de todo el merchandising alrededor de Abelardo de la Espriella, incluidos libros, ropa podcast, así como de ser la promotora del proyecto de apartasuites en la zona T de Bogotá, llamado de la Espriella Collection. Es decir, los resultados reportados en 2025 sobre el rendimiento del universo empresarial de la Espriella indican que en realidad cerró con números en rojo y tuvo pérdidas por 159 millones de pesos en Colombia. Aun cuando el universo empresarial de la Espriella tuvo números en rojo en los balances reportados en 2025, su patrimonio es de 19.680 millones de pesos, unos 5,2 millones de dólares. Ese número resulta de restarles a los 62.958 millones de pesos que tienen en activos, propiedades, bienes y efectivo, los 43.278 millones de pesos que tienen en pasivos, deudas. De las 5 empresas que reportaron sus balances, solo hay 3 que tienen patrimonio positivo. De la Espriella Lawyers, 10.531 millones en patrimonio. Cosenza, 5.817 millones en patrimonio. Mediterráneo, Corp, 943 millones en patrimonio. Las 2 empresas que se encargan de los temas de moda, libros, podcast y licores deben más de lo que tienen. Dominio de la Espriella registró un patrimonio negativo de 3.381 millones. De la Espriella Style registró un patrimonio negativo de 230 millones de pesos. Si ese fuera el patrimonio personal de la Espriella, de acuerdo al estándar mundial, 5,2 millones de dólares en patrimonio son suficientes para ser parte del grupo del 1% más acaudalado en Estados Unidos. Sin embargo, ese número es pequeño en comparación al de otros candidatos presidenciales recientes que ha tenido el país. Por ejemplo, ese monto es una 10ª parte del patrimonio que registraron las empresas del fallecido Rodolfo Hernández cuando fue candidato presidencial en 2022. Para entonces, el grupo empresarial de Hernández reportó 181.000 millones de pesos en patrimonio. En la campaña 2022, Hernández se lanzó con credenciales parecidas a las que está usando de la Espriella, un empresario outsider cuyo éxito en lo privado se vería reflejado en una eventual administración suya. 3. Los socios del defensor, prestanombres, familiares de condenados, petroleros y cantantes. En septiembre de 2022, el cantante vallenato Silvestre Dangond lanzó junto a Abelardo de la Espriella su marca de ron, Ron Defensor. Aunque la imagen publicitaria fueron el artista y el abogado, detrás hay 14 socias de dominio de la Espriella SAS, la empresa madre del ron y del vino Fratellone. La socia mayoritaria se llama Somos Inversiones. Fue fundada en Panamá y actualmente tiene el 50% del negocio. Quien figura como directora es Lucía Leticia Ledesma, quien aparece en al menos otras 314 organizaciones en Panamá y ha sido reseñada como una prestanombres en publicaciones de medios. La otra mitad está diversificada.
8% está a nombre de Silvestre Dangond y su esposa, a través de una empresa llamada Music Dreams. Otro 6% está en manos de familiares de Hughes Rodríguez Fuentes, condenado por concierto para delinquir por promover grupos paramilitares, y quien fue conocido como Comandante Barbie dentro de las AUT. De esa partida, el 3% está a nombre de Elisa Clara Rodríguez Fuentes, hermana de Hughes. 5% aparece a nombre de Invercop, que según los reportes más actualizados de Cámara de Comercio, 2023, es de propiedad de Carlos Juan Olivella Pavajou, hijastro del condenado Hughes Rodríguez. Su hermano, Jaime Luis Olivella Pavajou, figura en los estados financieros de dominio de la Espriella, como vinculado a Caption, que tiene otro 1,5%. Además, un 9% aparece a nombre de Monte Horeb Group, empresa que está en manos de Soraya Obando Daes. Antes de que ella fuera la única accionista, entre 2020 y 2021, figuraron en esa firma otros 2 hijos de Hughes Rodríguez, Hughes Rodríguez Pavajou y María Lucía Rodríguez Pavajou. Los socios de Defensor también son petroleros. 8% está a nombre de Black Swan Finance Corp., empresa de propiedad del petrolero Serafino Diácono. Diácono era el dueño del lujoso apartamento que compró a precio de ganga el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Actualmente, Diácono tiene intereses en la explotación de varios bloques de hidrocarburos. La amistad de Diácono y de la Espriella ha sido publicitada por el mismo precandidato presidencial. Por ejemplo, en esta publicación de 2020, le agradece por unas vacaciones de final de año, en las que terminó reunido con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Otro petrolero que aparece es Federico Restrepo Solano, que tiene el 5%, a través de Divancy & York Capital Management SAS. Restrepo es socio de Diácono, tanto en temas petroleros y mineros, como en el Associazione Calcio Samaurense, un equipo de fútbol categoría D en Italia. Y la última petrolera socia de dominio de la Espriella es International Grain Trade SAS, que tiene un 3%, y que a su vez es de propiedad de Petróleos Transnacionales. Por último, entre los accionistas de dominio, hay 2 empresas relacionadas con 2 nombres controversiales en la costa caribe. Está Aniano Iglesias, un abogado barranquillero padrino de uno de los hijos de la Espriella, que tiene el 1% a través de la empresa en liquidación Iglesias Paternostro. En 2011, Iglesias fue tenedor de bienes incautados por narcotráfico de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, señalado como cuota de políticos. En 2015, el narcotraficante Rafael Mono Abello dijo que sus bienes eran manejados tras bambalinas, entre otros por Aniano Iglesias, y mencionó a Abelardo de la Espriella como el abogado orquesta, algo que de la Espriella negó. Señor Abello, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti y a todos tus colaboradores. Cuénteme. No, señor. ¿Alguno de sus bienes está en manos de algún político? Bueno, los bienes míos los maneja detrás de bambalina el senador Efraín Cepeda, el Aniano Iglesias, el abogado Aniano Iglesias, y el abogado orquesta Abelardo de la Espriella. Pero mire, señora Abello. Momentico, sí. Camila. Vamos a escuchar una... Señora Abello lo dice con mucha tranquilidad, pero se está metiendo con uno de los senadores más poderosos del Partido Conservador, con uno de los penalistas más temidos del país y con uno de los abogados que efectivamente han estado muy cerca de todas estas denuncias, el señor Iglesias. Así es de que me imagino, señor Mono, que usted lo dice porque tiene cómo probarlo. Tengo cómo probarlo. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? Las pruebas que tiene es que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Las cosas son como le estoy diciendo, y eso lo pueden certificar ustedes. Yo, por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del Mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca. Porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señora Abello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo. La pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señor Abello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Okay. Seguimos no te adelante, tengo miedo. Ladrón, bandido. Te has vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante. Bandido, eres bandido. Te quieres quedar con la Universidad Autónoma. Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma.
Ni siquiera conozco la dirección. Te ha quedado un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, eres el abogado más delincuente que tiene Colombia. También aparece como accionista Juan Carlos Gozaín, exgobernador de Bolívar, que fue destituido e inhabilitado por el cartel de la hemofilia. Gozaín tiene el 1% a través de inversiones Los Tucos y además, junto a su esposa, Ana Elvira Gómez, es uno de los fundadores de la Fundación Becas Educativas Abelardo de la Espriella. También aparecen con el 1,5% de la empresa a través de inversiones Sorek. En ella figuran su cuñada María Victoria Aruachan y su concuñado Carlos Sánchez Cortés, pero está en proceso de liquidación. Y por último, aparece Inversiones Inmobiliarias DP, con el 2%. Daniel Peñarredonda, quien figura en varias empresas asociadas a De la Espriella, fue el fundador. Aunque su nombre ya no figura como accionista, la dirección de la empresa sigue siendo la del bufete de la Espriella, y el correo de contacto es el de Peñarredonda. 4. El inventario de propiedades de la Espriella está en Colombia y Estados Unidos. De la Espriella dice que gran parte de mi éxito económico se lo debo a las inversiones inteligentes en bienes raíces, pero hasta donde la silla vacía logró rastrear, la mayoría fueron adquiridas hace menos de 10 años, cuando el precandidato ya era un abogado conocido por su lujosa vida. La silla vacía encontró 19 propiedades en Colombia que tienen que ver con De la Espriella. 9 fueron adquiridas en los últimos 5 años y otras 4 entre 2016 y 2018. Ninguna aparece a su nombre directamente, todas pertenecen, en papeles, a 3 de sus sociedades: De la Espriella Lawyers, Dominio La Espriella y Cosenza. Son fincas, lotes, apartamentos, locales y bodegas, y están ubicadas en 5 regiones así. Bogotá: 6 apartamentos en los que funcionan las oficinas de la Espriella Lawyers y algunas de sus otras empresas. Están ubicados cerca de la zona T, una de las zonas más lujosas de la capital. En Bogotá también es dueño de un lote aledaño a la central de Abastos, Corabastos, la plaza de mercado más grande del país. Atlántico: 2 casas en el centro histórico de Barranquilla, una casa en Puerto Colombia frente al mar, una finca de 10 hectáreas en Galapa y un local en el centro empresarial Europark. Córdoba: un penthouse y 2 lotes en Montería y otro lote en Cereté. Magdalena: un local en el centro comercial Burano Mall and Tower de Santa Marta. Tolima: una bodega en Purificación. A diferencia de Colombia, en Estados Unidos sí figura con nombre propio como titular de una propiedad. Junto con su esposa, es dueño de una mansión en el condado de Miami-Dade, avaluada en $5,1 millones, según el registro de propiedades de la Florida. En el mismo condado también es dueño de una propiedad avaluada en $628,000 a través de SGS Investments Global LLC. Las administradoras de SGS son Ana Lucía Pineda, esposa de la Espriella, y Anabela Corp, figuran de la Espriella y su esposa. 5. De la Espriella tiene un universo empresarial paralelo en Estados Unidos. Entre 2013 y 2023, De la Espriella ha creado o figurado en 14 empresas en el estado de la Florida, en Estados Unidos. De esas, 6 están inactivas o fueron disueltas. En una solo figuró temporalmente como manager y en otras 7 él o su esposa aparecen directamente. Ver gráfica principal: SGS Investments Global LLC, Dominio, De la Espriella LLC, De la Espriella Lawyers Enterprise Inc., Anabela Corporation, Abelucci Cars Corp., Abelucci LLC. El objeto de todas incluye realizar cualquier tipo de negocio legal en Estados Unidos. La última empresa que rastreó la silla vacía es Místico Group LLC, que es la propietaria del restaurante Místico en Miami. De la Espriella es accionista a través de Anabela Corporation. Sus socios, además del cantante Dangond o la caleña empresaria de restaurantes Justi Bárbara, incluyen a Héctor Amaris, conocido como el Oso Yogi. Amaris pasó de ser socio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a decir que fue testigo de corrupción en su administración y anunciar que tenía pruebas contra Char. Cuando la fiscalía lo llamó a declarar, guardó silencio. De la Espriella también tiene una línea de negocio llamada De la Espriella Invest, para asesorar a hispanos en compra de bienes raíces y acciones en Estados Unidos. En Panamá, Abelardo. De la Espriella ha figurado en al menos 3 empresas, pero solo en una. Reva Enterprises sigue teniendo participación. Esa firma fue fundada en 2013 y De la Espriella aparece en papeles desde 2016. Está suspendida actualmente porque no tiene todos sus registros actualizados. 6. El abogado Daniel Peñarredonda, su cuñada Lilian Pineda y el estratega Carlos Suárez, sus personas de confianza en los negocios. En la red de personas que figuran dentro del universo empresarial de la Espriella,
más allá del nombre de su esposa, Ana Lucía Pineda, hay 3 personas que se repiten con frecuencia. Daniel Peñarredonda, abogado y socio de la Espriella Lawyers, es conocido como uno de sus hombres de confianza. Ha ocupado diferentes cargos directivos y societarios en empresas comerciales y familiares de la Espriella, e incluso fue registrado como tesorero de su fundación. Yo sí lo crié, dijo el precandidato cuando le preguntaron por su relación. De la Espriella asegura que son amigos, pero que desde que se retiró del derecho hace 3 años, Peñarredonda se distanció para hacer sus vainas. Peñarredonda es cercano al entorno de Alex Saab, quien estuvo detenido en Estados Unidos por ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro y fue defendido por de la Espriella. Tanto él como su hermana, Andrea Peñarredonda, aparecen en fotos de las redes sociales de Camila Fabri, esposa de Saab. Las imágenes fueron publicadas por la también precandidata presidencial Vicky Dávila. Al menos hasta finales de 2023, es decir, hace 2 años, Peñarredonda continuaba siendo socio de la Espriella a través de la firma de abogados. También figura actualmente como representante legal de Mediterráneo Corp SAS y de la Espriella AP. Peñarredonda también fue el fundador y único dueño de Inversiones Inmobiliarias DP, una empresa que tiene el 2% de las acciones de dominio de la Espriella y que hoy registra la misma dirección de las oficinas de la Espriella Lawyers. El otro nombre reiterado entre las empresas vinculadas al precandidato es el de Lilian María Pineda Arhuachán, cuñada de la Espriella. Para noviembre de 2024, gerenciaba la firma de la Espriella Lawyers. Está casada con Carlos Sánchez Cortés, uno de los abogados socios del precandidato en la firma, y es la cara de varias empresas. Junto con su esposo, Pineda es dueña de Asesorías e Inversiones Sánchez Pineda, empresa que tiene el 9% de las acciones de la Espriella APP. Además, Pineda es representante legal de Mediterráneo Corp, de la Fundación Becas Educativas Abelardo de la Espriella y de la Espriella Style SAS. Y por último, uno de los socios del precandidato más conocidos en el mundo político, el estratega de campañas Carlos Suárez Rojas, dueño de la consultora Estrategia Impoder. Esa firma tiene una filial registrada en Estados Unidos que de la Espriella representó en 2022. Además, Suárez es uno de los fundadores de la fundación de la Espriella y es dueño del 50% de Churca SAS, empresa que tiene el 30% de las acciones de la Espriella Style. Suárez también aparece en los papeles de la empresa estadounidense Abelusi Cars Corp, junto con la esposa de la Espriella.